Funcionario y servidor públicos forma parte del estudio de la parte general de los delitos contra la administración pública. En esta exposición virtual he identificado del mismo dos temas importantes: la definición de funcionario y servidor públicos y los criterios de interpretación. Sobre la definición de funcionario y servidor públicos, debemos acotar que una definición planteada desde el derecho administrativo sobre el funcionario y servidor públicos no es suficiente para colmar las expectativas que legitimen la intervención del aparato penal. Una definición penal de funcionario y servidor públicos tiene que ser unitaria, funcional y más amplia, antes que limitarse a meras formalidades y requisitos propios de la normativa y reglamentos administrativos. Esto debido a que existe una diferencia, una distancia entre la naturaleza de la estructura de los delitos y de las infracciones administrativas. Por eso es que consideramos mejor hablar de una definición penal autónoma de funcionario y servidor públicos. Para llegar a una definición como tal, considero importante identificar tres características esenciales: incorporación del individuo al cargo público, predisposición del individuo a la función pública y la delimitación conforme a los alcances del tipo penal en particular. Incorporación del individuo al cargo público. Esta característica exige la obtención del título oficial por parte del individuo para catalogarse como funcionario o servidor público. Este título oficial tiene como fuente la ley, el nombramiento o la elección popular. Importante subrayar el momento de la incorporación o la obtención del título oficial. Si la fuente es la ley, la asunción al cargo se acredita con su publicación oficial, sin necesidad de esperar efectos legales como al día siguiente de la designación. Si la fuente es el nombramiento, aquí cabe mencionar la asunción oficial al cargo, que se verifica en el momento mismo de la juramentación, no bastando la simple propuesta. Por último, si se habla de elección popular, la proclamación oficial de la elección al cargo político es suficiente. No es necesario la proclamación de la aceptación o la juramentación misma. Siguiente requisito: la predisposición del individuo a la función pública, que debe entenderse en el momento en que el individuo se encuentra en plena disposición para el ejercicio de las facultades reconocidas legalmente por la encargatura asignada. Una definición de funcionario público justamente alega ese criterio de predisposición o participación a la función pública, y esta debe enfocarse siempre desde un punto de vista social, es decir, al servicio de la sociedad, ya que se proyecta al interés colectivo o al bien común. Asimismo, esta predisposición debe ser directa en el ejercicio de la función pública y no una mera colaboración accesoria. El tercer requisito de definición es justamente la delimitación conforme a los alcances del tipo penal en particular. Es un componente interpretativo que delimita a quienes cumplen formalmente la condición de funcionario y se encuentra a disposición de ejercer la función pública. Esta característica permite identificar como modelo típico en los delitos contra la administración pública a los delitos de infracción de deber, ya que en ella se hace un estudio más concreto del sujeto cualificado en torno a su deber especial. Pasamos a desarrollar los criterios de interpretación. Los criterios penales de interpretación de los funcionarios o servidores públicos está contenido en el artículo 425 del Código Penal. Aquí no hay una definición normativa, no hay una conceptualización.
Aquí simplemente existe un listado o guía enumerativa en el cual el legislador establece una serie de funcionarios de manera taxativa y al final una cláusula abierta interpretativa para identificar qué otros funcionarios podrían incorporarse en la definición penal. En el 425 del Código Penal identificará usted al funcionario administrativo, al funcionario político, al funcionario de confianza, al empleado por contrato, al funcionario de empresa pública o mixta, al funcionario custodio depositario, al policía militar, al funcionario anticipado y, como señalé, a la famosa cláusula. No vamos a poder desarrollar todos estos funcionarios. He considerado importante rescatar alguno de ellos. Por ejemplo, tenemos a los funcionarios administrativos, previstos en el artículo 425.1 del Código Penal, los que están comprendidos en la carrera administrativa. Se trata de un criterio interpretativo eminentemente administrativo, que debe entenderse a aquellas personas que acceden a la administración pública conforme a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, Decreto Legislativo 276 y su reglamento. Apropiadamente deben ser entendidos como servidores públicos de carrera administrativas, antes que funcionarios. Se trata de los servidores públicos que gozan de las características esenciales de estabilidad o permanencia y de exclusividad. Esto en las diferentes instituciones del gobierno central, regional o local. También tenemos a los funcionarios políticos, conforme al artículo 425.2 del Código Penal, que señala los que desempeñan cargos políticos, incluso si emanan de elección popular. He aquí a los altos funcionarios, los que ejercen cargos dirigenciales direccionales, los que provienen de elección popular por lo común. Algunos suelen diferenciar entre funcionarios políticos propios y funcionarios políticos impropios. Los primeros, en los que están el presidente de la República, los congresistas, los gobernadores regionales, los alcaldes y regidores, y entre comillas, los jueces de paz. Entre los funcionarios políticos impropios se identifican a los que, si bien no son seleccionados por elección popular, estos son designados por los que sí han sido elegidos popularmente. Como ejemplo, tenemos a los ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, por ejemplo. Ahora veamos a los empleados por contratos, son los trabajadores dependientes, los proveedores de servicio, los locadores o los contratistas, conforme se describe en el artículo 425.3 del Código Penal. Todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado y que en virtud de ello ejercen funciones en dichas entidades u organismos. La característica de estos funcionarios o servidores es la condición de ser empleados temporales o accidentales. No brindan servicio permanente. No forman parte de la carrera administrativa, no cuentan con un grado de confianza. Sin embargo, la fuente de su incorporación, esto es, el contrato, hace que los vinculen y les exijan a esto un deber especial frente al Estado. Por eso es que se les dice empleados por contrato. Debemos diferenciar a aquellos que brindan el servicio bajo una situación de dependencia o subordinación temporal, conforme a las diferentes formas contractuales del régimen laboral privado regulado en el Decreto Legislativo 728. Pasamos ahora a los funcionarios de empresas públicas o mixtas, conforme al artículo 425.3 del Código Penal, que reza: las empresas del Estado, sociedades de economía mixtas comprendidas en la actividad empresarial del Estado y que en virtud de ello ejercen funciones en dichas entidades u organismos. En la década de los 90 había una discusión a nivel de autores peruanos como también de jurisprudencia, y se planteaban
dos criterios, el criterio literal y el criterio interpretativo, en torno a lo que se debía de entender por el artículo 40 de la Constitución Política de 1993. Esta discusión ya queda desfasada. Actualmente hay prevalencia por la identificación de este tipo de funcionarios en el concepto de funcionario público desde el punto de vista penal. Más aún, si estas personas tienen una posición de garantía esencial con el patrimonio público, que no es más que su deber especial que los hace funcionarios públicos. Es importante hacer un esquema diferenciador sobre el tipo de funcionarios provenientes de empresas mixtas. Así, tenemos empresas del Estado de accionariado único que se tratan de empresas organizadas bajo la forma de sociedades anónimas en la que el Estado ostenta la propiedad total de las acciones. También tenemos empresas del Estado con accionariado privado, que se trata de empresas organizadas bajo la forma de sociedades anónimas en la que el Estado ostenta la propiedad mayoritaria de las acciones. Y tenemos empresas del Estado con potestades públicas, ya que se trata de empresas de propiedad estatal, cuya ley de creación les otorga potestades de derecho público para el ejercicio de sus funciones. Con todo esto damos por concluido la exposición virtual del presente tema. Muchas gracias.